Para todos, muchas gracias por la invitación, a la honorable concejal Sandra Forero, a toda la bancada del Centro Democrático, por supuesto a la administración distrital. Gracias por permitirnos conversar aquí durante los siguientes 6 o 7 minutos un poco respecto a la visión del gremio en este debate tan importante. Y yo quiero reiterar 2 cosas al comienzo de esta conversación. La primera, voy a hablar en vocería de 350 empresas de construcción que hacen parte de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y lo segundo, reiterar que para nosotros la conversación de ciudad, en efecto, es igualmente relevante más allá de solo la vivienda. Hoy probablemente vamos a comentar un poco lo que tiene que ver con vivienda, pero también vamos a hablar un poquito lo que imaginamos debería pasar respecto al plan de ordenamiento territorial. Entonces, para arrancar, simplemente yo creo que varias de las evidencias ya se han contado hoy. ¿Qué pasa con las licencias de construcción? Para nosotros es el principal instrumento de ver qué pasa con el futuro de la vivienda en la ciudad. Y yo creo que la evidencia número 1 nos muestra que en efecto, frente al marco de ordenamiento territorial que traíamos antes, el POT 190 versus el 555, pues estamos en una condición realmente baja de licenciamiento. Esta gráfica nos muestra cómo hacia mediados del 2022 logramos licenciar anualmente en Bogotá casi 60.000 unidades de vivienda. Bogotá tiene una formación de hogares del orden de 70.000 nuevos hogares por año. Luego creo que estábamos alcanzando unos volúmenes interesantes. Y a partir de ese momento, con un promedio histórico de 45.000 unidades de vivienda licenciadas, caemos y estamos en este momento aprobando licencias con base en esa norma por un equivalente a 14.200 unidades de vivienda año. En esa historia, quizás lo más importante era ver cómo entraba el POT 555, si lográbamos sostener los volúmenes de 50.000 unidades, si lográbamos sostener unos volúmenes al menos promedio de 45.000 unidades, y a lo largo de lo que hemos visto a partir de diciembre del 21, es que acumulados anuales estamos sobre 7.400 unidades de vivienda. Eso en términos de unidades, no me voy a detener en términos de metros cuadrados de vivienda para los bogotanos, que en esencia es la misma historia, pero quizás haciendo un ejercicio prospectivo muy básico, ¿qué le puede pasar a la ciudad? Y uno lo ve con gran criticidad hacia el año 2025, y es si terminamos el volumen de aprobación de licencias del 190 y nada excepcional pasa con el 555 en términos de su reglamentación, vamos a tener una ciudad que licencia probablemente 9.000 unidades de vivienda año frente a una necesidad potencial de 70.000 e histórica de 45.000. Por tanto, 10.000 unidades de vivienda realmente nos ponen en una condición compleja de desarrollo inmobiliario, de producción de vivienda formal y todo lo que a lo largo de este debate se ha discutido. En metros cuadrados la historia no es muy distinta. Ese es para nosotros probablemente el mejor juicio objetivo de lo que está ocurriendo en términos de producción de vivienda formal en la ciudad. Lo segundo es a qué le atribuimos esto. Y yo creo que en el ejercicio práctico del sector constructor, ahora se mencionaba también sobre lo que enfrentan los empresarios, hay una cantidad de elementos, pero seguramente podemos hacer énfasis en algunos de ellos. El primero, el aumento de cargas en el POT. Es probablemente hoy el factor que más restringe el proceso de desarrollo formal en proyectos de vivienda en la ciudad. Les cuento de manera anecdótica lo que ocurre con los constructores, pero que creo que nos da una buena evidencia. Un constructor analizaba 20 lotes y sobre 20 encontraba que tenía cierres financieros de 14 lotes. Podría desarrollar proyectos y construir su portafolio de proyectos futuros sobre 14 de 20. Hoy en día estamos analizando lotes y de cada 12 lotes muy probablemente y al ras tenemos cierres financieros para 1. Por tanto, está realmente congelada en ese frente el desarrollo de proyectos futuros de la ciudad. ¿Cómo cambian las cargas? Yo creo que se ha discutido mucho acá, pero frente a la reglamentación actual que establecía el POT, teníamos que en renovación urbana las cargas asociadas en promedio en la cesión de los lotes eran del 20%, hoy son del 45%. En consolidación
ciudad construida, ciudad que tiene la infraestructura, ciudad que tiene un enorme potencial de desarrollo en grandes barrios de la ciudad, era del 0%, hoy es del 15%, y en el caso del suelo de desarrollo, pues es el suelo realmente más cargado, tenía un 25% de cesiones sobre el área del terreno y tenemos en promedio 57%. Entonces, llevarle ese diferencial a un cierre financiero, cuando estamos hablando de producción de vivienda social, que es la que se requiere en Bogotá en un 80%, nos dificulta definitivamente lanzar nuevas iniciativas de proyectos. Segundo punto importante por el cual no logramos reactivar o mover a los empresarios para que licencien más proyectos de construcción. El segundo, trámites y procedimientos y reglamentación. Yo creo que se ha hablado bastante aquí, pero déjenme darles dos datos importantes que para nosotros como sector nos ayudan a identificar el timing y la pertinencia de hacia dónde debemos ir. Hoy en día el Plan de Ordenamiento Territorial establece 29 nuevos trámites en una cadena de urbanismo y construcción que supera los 100. En promedio estamos creando por cada 4 trámites uno nuevo. Es decir, si antes teníamos que hacer 3 procedimientos, ahora pongámosle 4. Y eso obviamente en una cadena de urbanismo, construcción, ventas, entrega, permisos, pues hace que se dificulte el proceso, muchos de ellos todavía con una atribución institucional de cada trámite, para el cual algunas entidades no estaban del todo preparadas a responder al volumen de actividad que se tenía prevista. Más estudios en muchos casos que cuentan con un enorme grado de subjetividad en su lógica de presentación y aprobación, pues de nuevo dificultan un poco esta conversación. Solamente para los 81 principales trámites que tienen relación directa con nuestro sector, nuestro balance analizado desde Camacol es que vamos en un 58% y un 42% sigue pendiente. Eso nos invita de nuevo a la necesidad de poder tener un marco reglamentario completo. Y por último, el suelo por desarrollar. Antes teníamos, o en principio Bogotá tiene un potencial probablemente de 19.000 hectáreas para desarrollar la ciudad, en todos sus tratamientos, en todas sus lógicas. Hoy en día podemos tener una muy buena fracción de ellos con falta de norma, con dificultades para su desarrollo o con escenarios donde la reglamentación o los instrumentos no nos permiten desarrollarlo. Uno de ellos, lo han mencionado, las actuaciones estratégicas, 5.180 hectáreas de la ciudad, de ellas algunas pues ya están adoptadas, muy positivo, pero una muy buena fracción del suelo de renovación y de consolidación. Concluyan un minuto, por favor, adelante. Está en ese alcance. Y por último, simplemente mencionar, si puedo pasar la diapositiva, por favor. Ahí, el resultado. Quiero dejarles este dato. Bogotá estaba lanzando 50.000 unidades de vivienda por año para un mercado de 70.000 hogares que se forman cada año. En el último año hemos lanzado 25.000 unidades apenas. Es decir, estamos dejando con la mitad de oferta de vivienda formal a la ciudad y eso nos implica que uno de cada 2 hogares ya no encuentra vivienda formal, presiona el mercado de renta, suben los arrendamientos, dificulta el costo de vida de las personas, pero sobre todo promueve la informalidad en hogares de bajos ingresos o en muchos casos expulsa a los hogares de la ciudad. Ojalá podamos volver en el corto plazo y con la enorme disposición que hemos recibido de la Administración Distrital para corregir en acciones reglamentarias lo pertinente al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien.